la bienvenida a nuestra invitada de hoy porque quiero aprovechar los minutos que tengo con ella. Es Edixia Dubón, ella fue diputada de la Asamblea Nacional de Nicaragua, es defensora de los derechos humanos, directora de la Fundación Puentes para el Desarrollo de Centroamérica. Edixia, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Idania, por esta oportunidad de compartir con tu audiencia y sobre todo de verte nuevamente. Me alegra mucho, no sabes cuánto me alegra. De estos 222 nicaragüenses que se montaron en un avión fueron excarcelados. Hay un grupo que denominan el grupo de los 94. Muchos de ellos estaban fuera. Y estos 94 fueron a quienes se les quitó la nacionalidad. Entre ellos está Edixia. ¿Cómo es vivir sin nacionalidad? Mira, la verdad es que lo de los 222 fue impactante porque estás hablando del liderazgo más connotado del país, que es trasladado a Estados Unidos en un avión, que es una cosa inimaginable, pero nos dio alegría porque volvieron a la libertad. Eso fue el 9 de febrero. El 15 de febrero nos enteramos por televisión que un juez antojadizamente ha decidido que hemos perdido la nacionalidad porque somos prófugos de la justicia. Hemos perdido nuestros derechos a perpetuidad, que hemos sido expropiados de nuestros bienes y que somos apátridas. Entonces, en primera instancia, realmente a mí me indignó muchísimo porque ¿cómo se le ocurre? O sea, cualquier persona con 4 dedos de frente sabe que si una persona nace en un territorio ius solis, tenés un derecho de ser nacional de ese territorio donde naciste. Pero además, si sos hijo de padres y madre nicaragüense, ius sanguinis, es doble razón por la que vos sos nacional de ese territorio. Entonces, realmente después de la indignación, me vino la risa, porque digo, esto es tan loco. Pero además de eso, el atreverse a declararnos prófugos de la justicia, a hablar de un juicio del cual no fuimos notificados, pero además de algo que constitucionalmente está prohibido y que internacionalmente también está considerado como una violación de derechos humanos. Pues no puedes quitarle la nacionalidad a nadie. Entonces, en estas condiciones, realmente fue como, ¿qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Y después nos fuimos enterando de que nos habían borrado los registros civiles, que habían anulado títulos, 26 abogados fueron anulados sus títulos como abogados, y una serie de tropelías, las pensiones de las personas adultas mayores, bueno, las cosas ridículas, por ejemplo, madres que en las partidas de nacimiento de sus hijos, al haber sido desnacionalizadas, ya no aparecen en la partida de nacimiento. O sea, el niño existe, pero no tiene mamá. O no tiene papá, una cosa completamente absurda. Entonces realmente es un hecho grotesco porque es pretender borrarnos, borrar a personas que en su mayoría hemos tenido un ejercicio digno en nuestro país, que hemos representado en Nicaragua en los distintos espacios. O sea, ahí tenés personas que han sido líderes históricos del mismo Frente Sandinista, tenés personas que han sido del Partido Conservador, liberales, o sea, en eso fue democrático. En esa lista metió a Mundo y Raimundo. En lo poco que ha sido democrático, Ortega. Pero yo pienso en una circunstancia como esa. Y aunque nadie tiene el derecho ni puede abrogarse el derecho de quitar la nacionalidad, a mí me dolería mucho. Tiene que doler, es decir, que alguien además se sienta con ese poder de usted ya no es más nicaragüense o no es más venezolano, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que esa es parte de la trampa. El régimen pretende hacernos sentir que tiene el poder sobre nosotros de anular nuestra identidad. Entonces, para nosotros es razón de sobrevivencia decir que somos nicaragüenses, que somos más pinoleros que el pinol, como decimos en Nicaragua, pero que además, o sea, nosotros sabemos dónde nacimos. O sea, yo sé que a mí me gusta el gallo pinto con tortilla, el nacatamal, el bao. O sea, borrarme eso de mí es imposible. Entonces, cuando vos hablás con los 94, ese sentimiento de digna rabia, decía Mónica Baltodano, pero además de ganas de seguir luchando, lo que hizo fue elevar en nosotros la voluntad de lucha, porque lo absurdo es que esta persona piensa que Nicaragua es su finca y que nosotros somos como reses, que nos pone el sello, entonces sí somos de Nicaragua, no nos pone el sello, no somos de Nicaragua, está equivocado.
¿Qué hacen los 94? Es decir, ¿cuál es su lucha hoy en día? Primero, estamos dejando claro que no somos apátridas, que somos nicaragüenses. Segundo, estamos agradeciendo a los gobiernos del mundo que se han solidarizado con los nicaragüenses, con el grupo de los 94 y con los 222, en especial con el gobierno español, que no dudó en dar la carta de naturaleza para las personas que fuimos desnacionalizadas o despatriadas, y también los otros gobiernos, el mismo gobierno de Colombia, que ofreció la nacionalidad a Sergio Ramírez, a Yoconda Belli y a los nicaragüenses que quisieran acogerse a esta nacionalidad. Entonces, agradecer esa solidaridad, pero pedir también que esa solidaridad tenga una expresión más clara de denuncia de lo que el régimen está haciendo en nuestro país en términos de las violaciones de derechos humanos, en la demanda de libertad de las personas presas políticas, porque siguen habiendo presos políticos todos los días en Nicaragua. Claro. Aunque se desterró a Monseñor Álvarez a Roma, seguimos teniendo personas presas políticas. Estamos en una situación en la que necesitamos que se siga conociendo la situación de Nicaragua. Y para nosotros es la bandera de lucha. O sea, ahora es una bandera vital porque tiene que ver con nuestra identidad. Edipcia, la comunidad internacional se queda en buenas intenciones, le hace falta fuerza a la hora de ser más frontal contra los abusos y contra la violación de derechos humanos. Totalmente. Mira, ahí tenés el caso de ayer, de Navalny. O sea, ves el tuit del presidente Biden que dice que va a actuar ferozmente ante una acción de Putin frente a Navalny, no pasa absolutamente nada. Ves lo que está pasando en Gaza, ves lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Venezuela. Aprovecho para solidarizarme con la familia de las personas que han sido arrestadas recientemente en Venezuela, por Rocío San Miguel, que realmente es una defensora de derechos humanos. Quienes hemos estado en este mundo reconocemos su trayectoria y es un abuso más, pero no pasa de ahí. Y lo que queda en evidencia es que los organismos internacionales o los organismos como la Organización de Estados Americanos y Naciones Unidas, al final se quedaron sin dientes. Todo es letra muerta porque fue construida frente a la base de regímenes que tenían voluntad de negociar y gestionar el poder de forma democrática. Aquí estamos en presencia de gobiernos que no tienen voluntad democrática, estamos en presencia de mafiosos, de salvajes, porque solamente un salvaje puede quitarle la nacionalidad a una madre y dejar a su hijo sin la madre en la partida de nacimiento. O sea, claro, ¿cuál es la gracia de eso? Claro. ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué piden? Solidaridad, acción más contundente, que nos acompañen, que sí es cierto, la situación del mundo es dramática, lo que está pasando en Gaza, en Ucrania, en todos lados, pero en Nicaragua lo que está pasando es grave no solamente porque está pasando en Nicaragua, sino porque sirve de reflejo para los otros países, es un mal ejemplo para Centroamérica y necesitamos que se siga poniendo en el foco. Pues Edipcia, sigue contando con nosotros para hacerlo y nuestra solidaridad es absoluta y total, creo que lo ha sido a lo largo de todo este tiempo. Difundir, informar es propiciar que la gente tenga conciencia de lo que pasa en Nicaragua y pasa en estos países y por ende pueda reaccionar y presionar a sus respectivos países para tomar acción. Como siempre, gracias por estar aquí. No, gracias a vos y Dania.